La vida es un viaje y la poesía un viaje dentro del viaje, un viaje a lo profundo. Desde Orfeo en el mundo griego que descendió a buscar a Eurídice al país de la muerte, pasando por Ulises, que hizo también el viaje del regreso que cantó Homero, al Dante, que descendió al infierno y al purgatorio para luego ascender al paraíso, los poetas nos han regalado esos viajes dentro del gran viaje que es la vida. Poesía en Viaje 2020 es un concurso organizado por Parque del Recuerdo que nos permite acceder a esas bitácoras de viaje que son los poemas de distintos poetas de distintas regiones del país. Vamos entonces a viajar con ellos. Poesía en Viaje. Blanca Angelina Quinteros Bugueño, con el poema Al encuentro de Esteban, es una de las ganadoras del concurso Poesía en Viaje 2020 organizado por Parque del Recuerdo. Ella nació en La Pampa Salitrera, específicamente en la oficina Iris. Salió de allí a los 7 años de edad hacia la ciudad de Iquique. Se tituló de profesora primaria en la Escuela Normal de Antofagasta. Ejerció su profesión por más de 40 años y se tituló como profesora de Estado con mención en lengua castellana. Ella dice que más que poetisa ha sido recitadora, que escribe para satisfacción personal y para los suyos. No ha publicado, pero sí ha participado en diversos concursos literarios. Por ejemplo, en el concurso regional del adulto mayor, Confieso que he vivido, donde ganó con sus décimas por evocación, inspirada en Violeta Parra. Entre algunos de sus poemarios está Pisagua, Boceto en perspectiva, El hombre de los fierros, Yo octogenaria, entre otros. Estamos aquí en Poesía en Viaje con Blanca Angelina Quinteros. Lo primero que quisiera preguntarle, Blanca, es por su infancia. Eh, ¿qué significó haber nacido en una pampa salitrera? Como eso de alguna manera, me imagino que a uno lo marca, a pesar de que era muy pequeña usted, pero sin embargo debe guardar tal vez algún recuerdo, alguna impronta de esa breve infancia ahí en una oficina salitrera. Bueno, tengo recuerdos muy grabados en mi mente de mi infancia en la oficina Iris. Nací en un lugar casi inhóspito, junto a mis abuelos, a mis padres y a mi hermano también que sigue de mí. Todo para mí fue juegos, mucho cariño de mi papá sobre todo, y algunas experiencias, por ejemplo, recuerdo el calor intenso, la soledad, la forma de vivir de los pampinos, que después uno valora con el tiempo, lo puede medir eso. Después no comprende cómo la gente podía vivir así en La Pampa. Me recuerdo también las distancias sociales entre, por ejemplo, la población obrera con los dueños de la oficina, las diferencias en el diario vivir, en fin, cosas así. Me acuerdo del mercado, del kiosco, de la escuelita que había allí, del biógrafo, donde la gente iba a ver películas mexicanas, argentinas, estaba muy de moda ese cine, y cosas diversas, así, la parroquia también me acuerdo de eso, me acuerdo del sindicato, donde mi papá me llevaba, donde veía obras de teatro que hacían algunas personas aficionadas a esto. En fin, cosas que nunca he olvidado en mi vida, que traté de plasmar en ese poema que se llama Décimas, por evocación. ¿Mm? Cómo la gente podía desarrollarse
en esa forma, los niños en la calle, el pilón del agua, la ropa que se tendía afuera, de las casitas, los pisos de borra, era una tierra arcillosa. Todo eso lo tengo muy grabado, muy instalado en mi memoria. Y lo hice en ese poema al estilo de Violeta, ¿no? Y que resultó ganadora, casi hizo un acto, todo, lo leí de nuevo, muy emocionada, porque me encontré allí con muchos pampinos, nietos, bisnietos, de aquella gente que ya no existe, pero que nos encontramos ahí en ese evento. Blanca, ¿y tiene a mano ahí algunas décimas o se sabe algunas como para poder compartirle, aunque sea unas poquitas? Ese es el comienzo, Me de encantaría que repente pudiera recitarlo. estrofas saltadas. Por Ajá. ejemplo, empieza así: no es mi intención retratarme como la Violeta Parra, que pegada a su guitarra sus décimas recitaba, con ese bonito estilo que la viola cultivaba. Puedo recordar algo mi niñez allá en La Pampa. Corría el 40 y tanto, yo con poquitos abriles. Mi tierra natal es Iris y allí me ubico cantando. Mi madre me trajo un día, un domingo engalanado, cuando el sol del mediodía quemaba como tirano. Me puso blanca enseguida, pedido por mi abuelita. Segundo nombre Angelina, gusto de mi mamacita, y me dio como padrinos al Miguel y a la Claudina. Son las primeras estrofas que recuerdo Qué algo. hermosa, qué hermoso, interesante comienzo, dan ganas de escucharlo todo, después toda la historia y con el ritmo de la décima. A ver, usted ha dicho que es más recitadora que poetisa, me gustaría que me explicara eso. Bueno, desde pequeña mi padre me llevó a este mundo maravilloso de la poesía. Él era un recitador, mi papá, con una memoria extraordinaria. Sabía tanta poesía, tanta, y de pequeñita me enseñaba versitos, poesías cortas para niños, y me subía arriba de una silla y yo ahí le recitaba. Entonces, por ahí comienza mi amor por esto. Lo fui desarrollando de a poco, a través de la educación. Después me convertí en recitadora de la escuela primaria, cuando estudié aquí en Iquique, en la escuela 10, todos los días lunes tenía que saber una poesía, tenía que recitarla frente a todo el colegio, en las veladas no faltaba yo para recitar, y posteriormente, hasta hace poco también en los eventos que tenemos los profesores jubilados, de repente me piden que recite algo, y así pues, soy conocida más como recitadora que como escritora de poesía. Usted fue profesora primaria en la Escuela Normal de Antofagasta, o sea, alcanzó a ser normalista entonces, ¿no? Exactamente. Y es una tradición pedagógica esa muy interesante. Me gustaría que me contara cuál fue su experiencia como profesora normalista y qué rescata de esa educación normalista que lamentablemente desapareció en Chile. Lamentablemente, usted lo ha dicho. Pasar por la escuela normal fue la experiencia más maravillosa de mi juventud. La escuela normal de Antofagasta fue una institución admirable. En primer lugar, gratuita, por donde se le mirase, con internado. Había pocos alumnos que eran medio pupilos, y la mayoría de los alumnos éramos internos. Se postulaba acá en la zona norte, venía una comisión de profesores de primera línea a hacer el filtro. Acá se tomaba un examen, se buscaba en esa persona, en ese postulante, la vocación, era lo primero. De ahí se seleccionaba a los alumnos que
ganaban la beca y empezábamos a ejercer este retiro de nuestro hogar para entrar a esta vida tan especial. La escuela normal para mí fue una institución maravillosa. Salimos de ahí completamente distintos en conocimientos, en la vida social. En ese tiempo empezamos recién a esa altura a tener más contacto con varones, más estrechamente, porque eran alumnos hombres y mujeres, ¿no? Y ahora la enseñanza nos formaban integralmente. De ahí salimos costureras, salimos artistas, dominábamos las manualidades, completos, completos, la música. El coro de la Escuela Normal de Antofagasta tuvo una fama a través del país. La orquesta de cámara, la orquesta sinfónica, era algo muy grande, muy grande. Entonces, Blanca, usted obtuvo un premio importante, el premio de la excelencia docente en la primera región que le otorgó el presidente de la República, Eduardo Frei, el año 97. sí, Ya sí. que así como tenemos una poeta que es pedagoga, Gabriela Mistral, y que hablaba de la poética de la educación, ¿cómo vincula usted poesía y educación? La poesía es fundamental en educación, fundamental. Eso es lo que ahora me extraña a mí mucho, que son muy pocos los profesores que la poesía la hacen como un instrumento pedagógico también. Una poesía eh, logra desarrollar en el niño muchas habilidades, el vocabulario, la expresión oral, los sentimientos, la personalidad. Entonces, eso es tan valioso este instrumento en la pedagogía para ayudar al desarrollo del niño. Y a veces eso es lo que yo, por ejemplo, como profesora, cuando empecé, como ya traía eso de pequeña, en la escuela normal lo desarrollé aún más. Fui muy amiga de un profesor ahí, teníamos un programa en la Radio Libertad de Antofagasta, un programa de literatura. Entonces, cuando llegué a la escuela me hice el propósito de todas las semanas enseñar un poemita a los niños, un poemita. También incentiva la memoria, ¿no? De ahí entonces que la poesía debe ser algo obligado en los colegios, debe estar inserta en los programas concretamente, objetivamente. Y eso hice pues, toda la semana, ahora integrar a todos los niños a la poesía, integrarlos a todos en coros hablados, aún el que hable más bajito, aún el que no tenga una memoria brillante, integrarlo, integrarlo, tomar amor por la poesía, porque es un instrumento valiosísimo. ¿Qué es para usted la poesía, Blanca? Bueno, es la expresión, tal como lo dije, lo que me preguntó antes, es la expresión más sublime de los sentimientos humanos, la expresión más sublime a través de un bello lenguaje. Eso para mí es poesía. ¿Cuáles son los poetas que para ustedes, los y las poetas que han llegado a ese nivel sublime de lenguaje? Los que más admire, los que lo hayan acompañado más como poeta a ustedes, de la historia de la Bueno, poesía. Gabriel en primer lugar, Gabriela Mistral. Admiro mucho a Alfonsina Storni.
muchísimo. Mm. Leo bastante sobre ella, Juana de Ibarburu, por supuesto, uruguaya gran, también. gran poeta uruguaya, ¿no? Sí. Blanca, usted habló de La Pampa. La Pampa y los pampinos es una cultura, es una manera de ser, una manera de vivir, imprime un sello muy, muy fuerte a los que han vivido ahí. El paisaje, el hecho de estar cerca del desierto, el hecho de vivir en esa región extrema de nuestra geografía, ¿cómo la marca usted como persona, como poeta, en todo sentido? ¿Cuál es su relación con ese entorno, con ese paisaje? ¿Cuál es la huella que deja en usted? Bueno, La Pampa es muy inspiradora, muy inspiradora. Un recuerdo muy lindo que tengo fue volver a La Pampa después de más de 30 años. Aquí en Iquique se celebra la Semana del Salitre, y cuando se empezó con esta celebración fue muy intensa la participación de muchos pampinos. Eh, cada grupo se agrupaban, por ejemplo, los ireños. En esa semana hicimos un viaje a la oficina Iris. Los de la oficina Victoria, otro grupo, también hacía su tour por la oficina. Entonces, el año 84 a mí me tocó ir con los sireños en un bus a la oficina Iris. Fue algo impresionante, por ejemplo, ver que no había casas. No eran casas tampoco, no puedo decir que eran casuchitas de calamina, pequeñas, con 2 piezas. Y ahí me di cuenta, yo cuando chica lo veía muy grande eso, pero ahora me di cuenta que era así, un pedacito de terreno con una al lado de la otra. Dentro de todo tuve sentimientos encontrados, de alegría de ver el espacio donde yo nací, la casa donde yo nací, pero no había casa. Ujú. Eso fue muy penoso, muy, muy triste. Solo quedaba el teatro, quedaba la parroquia, quedaba el kiosco, una parte de la escuela. Ese fue nuestro recorrido con Mm. los sireños que hicimos. Celebramos, sí, pasamos un día maravilloso, recordando canciones, cantando, bailando, volviendo a esos tiempos, a pesar de que yo estuve solamente en mi infancia, pero fue un día muy lindo que pasamos. Esa es la pena que tuvimos todos los pampinos en general. En la oficina Victoria, sobre todo, siempre la gente se ha lamentado que ya no tenemos prácticamente tierra, ¿no? No tenemos, nuestro origen está en el suelo, ¿no? Mm, mm. Está todo desolado, muy, muy triste por una parte, pero el encuentro fue muy provechoso y bonito también. ¿Mm? Blanca, en la conversación usted habló de su padre como una figura importante. Usted le dedicó a su padre un texto que es El hombre de los fierros. Sí. Y me gustaría que habláramos de esa figura paterna. ¿Por qué es tan importante? ¿Quién era su padre? Brevemente, por favor. Sí. Bueno, mi papá fue, como le digo, un recitador, amante de la poesía. Yo siempre por el cumpleaños le regalaba libros de poesía. Eh, Él fue aquí en Iquique obrero del salitre, la planta mecanizada donde se embarcaba salitre. Aparte de eso, fue siempre dirigente sindical, siempre fue un líder dentro de su grupo. Después que jubiló mi papá, más o menos a los 60 años, era un hombre muy fuerte, era un roble. Como trabajaba en la compañía salitrera de soldador, siguió en la casa, una casa grande, la casa paterna es una casa muy grande, hizo atrás su taller, y en ese taller se instaló él y siguió trabajando en los fierros.
siguió y empezó a hacerse de clientes que le mandaban a hacer rejas, le mandaban a hacer... De ahí nace la idea inspiradora de escribir este poema, El hombre de los fierros, que lo hice con mucha emoción, porque hay muchas aristas en ese poema, ¿no? No dejaba dormir, a veces muy temprano se levantaba y echaba a correr sus máquinas, no dejaba dormir a los vecinos. Mi mamá protestaba muchas veces porque no nos dejaba. Eh, Iba a almorzar tarde, pegado a los fierros, terminando una parrilla, terminando una ventana. Todo el día estaba metido en sus fierros. Y ahí nació esta idea de hacerle este poema a mi padre. Al encuentro de Esteban. Brevemente, creo que me cuente la historia, el origen de este poema. ¿De qué historia nace el poema? Bueno, esta fue una experiencia muy bonita también, emotiva. Mi mamá, mi abuelo falleció el año 1927 y fue enterrado en la oficina Felisa. En ese tiempo las oficinas eran muy bullentes, ¿no? Entonces él fue enterrado ahí y con el tiempo ya salió mi abuelita de ahí con mi mamá muy pequeña de 5 años. Entonces, después mi mamá con los años, se le metió la idea de que había que sacar al abuelito de ahí. Y siempre estaba con que quiero sacar a mi papá, quiero traerlo aquí, que quiero... Empezó a buscar, a pedirme a mí que la acompañara a buscar vaquianos, porque La Pampa está plagada de cementerios de oficinas muertas, de campamentos. La gente se terminaba el salitre en una parte, migraba a otra y a otra y a otra, y así. Era muy nómade las poblaciones en ese tiempo. Entonces, hasta que hicimos 2 viajes antes de llegar a la oficina Felisa porque no podíamos ubicarla. Pidió ayuda por todas partes, mi mamá con amigos, pampinos, y dimos con el vaquiano. Y se organizó esta caravana para ir a rescatar a este abuelito, que yo nunca conocí, por supuesto lo conocí ahí como un espectro nomás. Entonces partimos, se habló con las funerarias, se juntó los familiares y partimos alrededor de unas 30 personas hasta que se dio por la oficina Felisa. Un cementerio igual, me refiero como oficina muerta. Al punto, a la lejanía, vimos el cementerio, que se veía negro, porque las cruces se queman ahí con el sol intenso, y era un campo grande de cruces, ahí solamente. ¿Dónde está el abuelito? ¿Dónde? Para buscarlo. Y mi mamá empezó a buscar a su padre, y fue ella quien dio con una placa de cobre que había en una cruz. Qué Y impresionante. ahí dio el nombre de él, y acá está mi papá, acá está. Empezaron nuevamente, llevamos personas que empezaron a escapar la tierra hasta que lo sacamos de ahí y lo trajimos. Él no cupo en un ataúd, no cupo porque era muy alto. Tuvimos que al final, felizmente, mi mamá se le ocurrió llevar una sábana grande, blanca, y ahí lo trajimos envuelto a Iquique. Qué impresionante la historia, Blanca. Y bueno, fueron exhumados los restos desde la oficina salitrera Felisa para ser enterrados en Iquique junto a su mujer. Es una historia muy impresionante, muy, muy emocionante. ¿Cómo nace un poema? Así brevemente, ¿cómo nació este poema? ¿Usted escucha un sonido o se propone escribir el poema llega? ¿Cómo nace un poema en usted? Para que nazca un poema en mí tiene que haber una motivación muy grande. Y esa fue una de las grandes motivaciones para yo hacerlo y de escribir.
porque es una descripción en el fondo del viaje que hicimos, de las emociones vividas, de todo un desenlace dramático, digamos, porque al verlo ahí sobre la tierra seca y intacto además, intacto, entonces fue impresionante, muy impresionante. Blanca, para ir cerrando esta conversación que ha sido para mí muy, muy grata, me gustaría que leyera un pedacito del poema, tal vez el comienzo, El lo de, compartiera con nosotros, al encuentro de Esteban, el que ganó el concurso. ¿Lo tiene ahí? sí, sí, acá lo tengo. Dice, Felisa, desolada y lejana, ¿por qué tardas tanto en mostrar tu espesura de escombros, tu aniquilada arquitectura, tu faz ultrajada? Aquí, aquí, la voz del vaqueano retumba en tus callados cerros, que responden en secuencia de sonidos en la burlona sequedad del eco. Y allí en los suburbios de la pampa triste, tu nombre en el arco granítico de entrada, tratando de mantener en la altura tu arrogancia de reina destronada. Irrumpe la caravana hacia tus santuarios, Felisa. El silencio sudoroso se aturde y perturba. Cada pedrusco, cada montículo organizado delata la lejana existencia de un precario poblado. Eso es. Ese es el comienzo de Al encuentro de Esteban. Muchas gracias, Blanca. Bueno, se dice que Iquique es tierra de campeones. Usted ahora pasó a formar parte de ese Olimpo de campeones y campeonas iquiqueñas al ganar este concurso Poesía en Viaje. La felicito, que la poesía siga viva en usted y ha sido un gusto para mí conversar en torno a la poesía, en torno a su origen, a su historia, la pedagogía, etcétera. Muchas gracias, Blanca, y un gusto haberla conocido. Muchas gracias a usted. Que esté bien. Le mando un gran abrazo. Igual para usted. Este ha sido otro viaje al mundo de una poeta, una de las ganadoras del concurso Poesía en Viaje 2020. Un viaje a una historia, a un paisaje y también a la palabra. Gracias por habernos acompañado.